Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a una clase nueva en esta semana. Recuerden que estamos estudiando el tema de las enseñanzas de las parábolas para hoy. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 9, amén. Y que tiene como tema el perdonar y el reino de los cielos. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra en este día, en este momento. Mira, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, con toda claridad y que podamos recibirla en nuestro corazón, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, por aún tenerla entre nuestras manos, Señor. Por favor, mi Dios, yo te suplico que en este momento que vamos a estudiarla, Señor, que pueda, Señor, abrir nuestro oído, Padre, que podamos recibirla, podamos entenderla, Señor, y que seas tú glorificándote, Señor, en medio nuestro. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, estamos en el libro de Mateo, capítulo 18, los versos del 23 hasta el 35, amén. Nos dice el pensamiento central: la mejor manera de acabar con un enemigo es perdonándolo. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Colosenses 3:13. Y como sabemos, toda clase también tiene 3 objetivos y el número 1 nos dice que con esta clase podamos obtener una idea clara de la importancia de la actitud cristiana del perdón y que podamos mostrar un deseo sincero de perdonar a alguien que hayamos ofendido. 3, priorizar el amor de Dios y demostrar una actitud de perdón hacia el prójimo. Vamos a leer todos juntos, amén. Dice Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Pues bien, vemos aquí que Jesús está usando una parábola más para traer una nueva enseñanza a sus discípulos y a hoy en día a nosotros. En esta ocasión, Jesús no estaba alrededor de una multitud, sino que estaba con sus discípulos. Y cuando, entre muchas cosas que él enseñaba, él quiso traerles esta enseñanza acerca del perdón.
y usando esta historia de este deudor. Pero nos dice la introducción que la capacidad de poder perdonar las ofensas de los demás ocupa un lugar muy especial dentro de las grandes virtudes en la vida cristiana que la Biblia promueve o que la Biblia fomenta, ya que al perdonar a los que nos han ofendido, lo que está demostrando es una actitud con muchas cualidades cristianas muy importantes. Lo primero que podemos ver al tomar esta actitud de perdonar es el amor. Es una de esas cualidades que mueve al tomar la actitud de perdón, ya que el amor dice que es sufrido, es benigno y no guarda rencor. Primera de Corintios 13, 4 y 5. En segundo lugar, cuando la persona perdona a los que la han ofendido, lo que muestra es una gran madurez emocional. Y sabemos que no es fácil perdonar, pero dice que para que nosotros podamos perdonar y perdonar verdaderamente de corazón a los que nos han ofendido, es necesario que ejerzamos dominio sobre el odio, sobre todo ese deseo de venganza que haya. Además, también el tomar esta actitud de perdonar todas aquellas ofensas, todas aquellas cosas que nos han dañado, lo que hacemos es para poder agradar a Jesús, amén, quien fue el mejor ejemplo para nosotros cuando Él perdonó a los que lo estaban crucificando, amén, cuando Él estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y finalmente sabemos que si perdonamos, hermanos, vamos a tener asegurado el perdón de Dios. Así que en la lección que vamos a estar viendo en este día, mis hermanos, va a ser una parábola de los dos deudores que fue referida por el mejor maestro que podamos tener, vea, por Jesús. Y fue una lección para enseñar a sus discípulos y a Pedro y a todo cristiano sobre el perdón, ya que vemos que en el versículo 21 de este mismo capítulo nos dice que Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mas Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando el apóstol Pedro le dijo, cuando él le dijo a Jesús hasta 7, era porque los rabinos en ese tiempo enseñaban que limitaban el perdón solamente hasta 3 veces. Y Pedro se mostró muy generoso al decir hasta 7, mas sin embargo la respuesta de Jesús fue: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no quiso decir que debía ser exactamente 490 veces, no, es un número ilimitado de veces. Lo que nos quiso dar a entender aquí a Jesucristo, a sus discípulos y ahora a nosotros es de que el perdón es una gracia que no se puede medir, que ni se puede enumerar. Así que lo que nos está indicando que siempre debemos de tener esa disposición de poder perdonar, amén. Entonces vamos a estar viendo 3 puntos en este día. Y el primer punto dice: una gran deuda perdonada. Y el inciso A, el endeudamiento del hombre. Nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y los hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Amén. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Jesús comparó al reino de los cielos, esto es su iglesia, con otro reino, ¿verdad? Con un rey, dice, que quiso venir a examinar a sus siervos, ¿verdad? A hacer cuentas con ellos. Y esto nos parece un cuadro muy familiar para nosotros, ya que sabemos que el Señor nos ha confiado en nuestras manos, nos ha encargado cosas, nos ha puesto en nuestras manos algo para trabajar, y siempre debemos de pensar en que va a llegar el momento de hacer cuentas con Dios. Pero vemos aquí que dice que un hombre fue traído a este rey, ¿verdad? Y este rey tenía una enorme deuda, una cantidad grandísima, que es 10,000 talentos. Y nos dice que los 10,000 talentos podría equivaler a 500,000 de libras de oro, de plata o cualquier otro metal. Y es bien difícil calcular el valor de un talento, ya que era una medida que variaba de lugar en lugar y de una época a otra. Pero vemos que aquí la cantidad de dinero que él tenía, esta deuda, era muy grande, que solamente podría tenerla alguien que manejara los tesoros del reino. Y lo crítico del caso fue que este siervo nos dice la historia, que él no pudo pagar. Amén. Por lo cual dice que el rey lo que hizo fue ordenar a las personas que estaban ahí que lo vendieran, que vendieran a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Imagínense, aún así, aún con todo eso, dice que no podría salvar no podría pagar toda esa deuda. En el pasado, los reyes y los acreedores, ellos podían adueñarse de las personas que les debían, y no solamente de ellos, sino de sus familias, como pago de la deuda, y los vendían como esclavos. Aquí, hermanos, lo que estamos encontrando es que ¿qué es lo que le sucede al hombre en su vida espiritual? Este siervo estaba endeudado hasta el tope por todos los beneficios que había recibido de este reino. Amén. Era muy probable que había mal usado los fondos, había abusado de esta autoridad que le habían dado. Estos dos aspectos lo que llevan es a una bancarrota espiritual en la que vive el pecador. Por un lado, sabemos que le debe al Creador la vida, que nos da la vida y la salud. Pero Dios, sabemos que nos da libre albedrío, hermanos, y nos ha dado inteligencia y voluntad propia. Pero el ser humano es el que decide derrochar toda esta herencia material, moral, espiritual, tal como lo hizo el hijo pródigo. Pero nosotros ahora debemos de preguntarnos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios nos llame a cuentas? Vemos que habían puesto en sus manos de este siervo habilidades, beneficios, cosas para trabajar, mas sin embargo dice que hubo una mala malversación de fondos. Él abusó de la autoridad que le habían dado. Todo
todo lo malgastó hasta llevarlo a una bancarrota, donde estaba derrotado en todas las áreas. Ahora nos dice en el inciso B: dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos aquí que este hombre dice que Jesús en ningún momento vimos que censuró el endeudamiento de este hombre. Era muy lamentable su situación, ¿verdad? Que no pudiera cubrir, que no pudiera pagar esa deuda. Pero vemos que aquí tampoco se le criticó como el saber cómo lo había derrochado, qué es lo que había hecho con lo que se le había confiado, lo que él tenía. Y el objetivo de esta parábola, hermanos, no era para criticar o para censurar cómo se había endeudado este hombre, sino para destacar la bondad y la misericordia del rey ante esta condición de este deudor. Y podemos ver dos detalles positivos en cuanto a su actitud. Como leímos en el versículo, dice que él reconoció la terrible condición en la que se encontraba, amén. Lo que lo llevó a postrarse humillado, con lágrimas, usando palabras que conmovieran al rey, le suplicó que tuviera paciencia con él. Y también aquí nos hace ver de que al menos tenía la esperanza de que algún día podría pagar todo lo que le debía. Y vemos que aquí el rey dice que fue movido a misericordia. Le soltó, lo perdonó. Y el perdón que este rey hizo contra este siervo fue inmediato y completo. Así es Jesucristo cuando nos salva. La salvación que nos ofrece es completa, amén. Hasta este punto vemos que esta persona había dado pasos muy importantes que podemos imitar y que todos debemos de dar, ya que el humillarse, el implorar misericordia ante Dios, esto da un resultado positivo, porque el Señor sabemos que no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad?, delante de Él. Pero sabemos también que el Señor no se equivoca, amén, porque dice que Él conoce toda intención, Él conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y si nosotros somos sinceros cuando venimos ante Él, toda nuestra deuda va a quedar saldada también por su misericordia, no por ningún esfuerzo que nosotros hagamos. Porque dice que nosotros estábamos antes muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, pero no había nada que nosotros pudiéramos pagar toda esa deuda tan grande que teníamos. Pero Jesucristo fue el que pagó esa deuda por nosotros. Él tomó ese lugar en la cruz del Calvario, que Él vino a pagar una deuda que no debía pagar, pero Él lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor a nosotros, amén. Así que Él llevó sobre la cruz, sobre Él mismo, toda esa deuda, todo ese pecado de nuestras vidas.
y nuestra deuda quedó saldada por su misericordia. Amén. Así que no vamos a poder jamás recompensar todo ese favor, ni poder corresponder a todo ese inmenso amor de Dios en Cristo. Así que nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo debería de ser consagrarnos cada día, ¿verdad? Ante Él, de poder servirle con nuestras vidas por el resto de nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde nos dice una pequeña deuda sin perdón. Y para ello vamos a ver en el 28 y 29, la condición de un consiervo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Aquí vemos que este hombre ya había salido del rey. Imagínense, cuando nosotros hemos venido a Jesucristo y que hemos venido con una carga tan pesada por todo ese pecado que habíamos tenido, pero nosotros reconocemos nuestra situación y le pedimos perdón a Dios, podemos experimentar ese alivio que el Señor nos da cuando recibimos su perdón. Y sin embargo aquí vemos que este siervo dice que cuando salió con el rey, vemos que todo la manera como él había sido con el rey solamente había sido un engaño, no había tenido verdaderamente un encuentro genuino con el Señor, un reconocimiento, un arrepentimiento genuino, sino que podemos ver aquí con la actitud que él tomó de que había sido violento y grosero hacia su consiervo, quien le debía solamente una pequeña suma de dinero, comparado con todo lo que él debía y todo lo que el rey le había perdonado. No era nada lo que este consiervo le debía, mas sin embargo vemos que dice que casi lo ahogaba porque lo maltrató, lo trató mal para pedirle que le pagara ese dinero que le debía. Y esto nos enseña, hermanos, que los que no tienen el amor de Dios en su corazón, lo que muestran es crueldad y son despiadados con los demás. Nosotros como cristianos dice que debemos demostrar ante los humildes la misma humildad que mostramos ante Dios y ante nuestros superiores. Entonces vemos aquí que la deuda de su consiervo ni siquiera se podía comparar con la que a él le habían perdonado. El 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí vemos que también su consiervo estaba usando las palabras que él usó ante el rey, ¿verdad? Al decirle: ten misericordia de mí, ten paciencia conmigo, dame más tiempo para poder pagarte lo que te debo. Mas sin embargo, como él había actuado de una manera hipócrita ante el rey, él no quiso escuchar las palabras de su consiervo, amén, sino que él pensaba que también él era hipócrita como él. Y vemos aquí que su consiervo, él reconoció su incapacidad de poder pagar lo que debía. Le imploró paciencia, pero más sin embargo vemos que él en su arrogancia no lo aceptó, amén.
Él tenía un corazón duro. Él tenía un corazón duro. Era inclemente. Vemos aquí que este siervo malvado lo que hizo fue tomar el lugar del rey, ¿verdad? Así que nosotros aquí podemos aprender que nadie puede perdonarnos, nadie puede condenarnos, únicamente Dios. Y nos dice el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren qué actitud tomó este hombre después de haber salido de ese lugar, cuando él mismo sabía que su situación estaba tan difícil que no iba a poder pagar una cantidad tan grande, y al haberse postrado delante del Señor, al haber reconocido la situación, la condición en la que se encontraba, y todas esas lágrimas, esas palabras que habían conmovido al rey para que lo perdonara, todo había sido una farsa, había sido un engaño de él. ¿Por qué? Porque aquí vemos el fruto que está dando ahora. Si él hubiera tenido un arrepentimiento genuino, él hubiera actuado con la misma misericordia que se le mostró a él, amén. Pero vemos aquí que sin embargo, él se mostró tan violento, tan arrogante, vanaglorioso con su consiervo. Y él se mostró insensible a la necesidad de su consiervo. Aquí nos dice que, mas él no quiso prestar oídos al clamor de su hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor él pensaba que al verlo postrado a sus pies, él estaba actuando con hipocresía o cinismo, como él era un hipócrita también. Y vimos aquí que dice que lo echó en la cárcel, así que él fue vengativo, y el ser vengativo no le agrada a Dios, amén. Nos dice aquí que el desamor es un producto directo del pecado que está arraigado en la naturaleza humana. Es la causa de toda la miseria y el dolor que hay en el mundo. Y viendo, dice que sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque este hombre lo que hizo fue en público, y mucha gente que estaba a su alrededor vieron cómo esta persona lo había maltratado, lo estaba tratando, lo había metido a la cárcel, no había mostrado la misericordia que él había recibido. Y nosotros vemos aquí que solo la gracia de Jesucristo, tipificada en la bondad y el perdón del Rey, es lo que puede traer paz, libertad y gozo en abundancia. Y la gran lección para nosotros aquí es de que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. De que debemos de ser benignos, misericordiosos unos con otros, amén, perdonándonos como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Vemos aquí que los consiervos dice que se entristecieron, es decir, que les dolió muchísimo ver cómo este hombre tan malo golpeara y metiera a la cárcel a su pobre compañero. Duele, hermanos, duele ver todos estos actos de injusticia. Pero sabemos que nada va a quedar impune, amén. Ahora vamos a ver el número 3, dice, un castigo bien merecido, un castigo bien merecido.
un siervo malvado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice que tanta fue la indignación de sus consiervos que fueron a ver a su señor, le fueron a informar de la conducta de este hombre tan inclemente e irreprochable. Entonces el rey dice que lo volvió a llamar, pero esta segunda llamada, hermanos, no era para volver a hacer cuentas. Ya no se iba a tratar de los números, sino de las actitudes. Aquí vemos que el único que habla es el rey, ¿verdad? Y el hombre, él no habla. ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene excusas. Y cuando este hombre es presentado al rey, dice que él le reprochó y le dijo: te perdoné porque me rogaste, no basta para describir la misericordia divina. Recordemos que el rey le dio más de lo que pedía, porque el hombre prometía pagarle todo, ¿verdad? Pero su señor sabía que iba a ser imposible porque requería de muchísimos años para poder pagar esa deuda. Pero sin embargo vemos que el rey lo perdonó, le perdonó toda la deuda completamente. Y ahora el rey le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Aquí lo que está haciendo el rey es apelando a la conciencia del hombre. La respuesta debería de ser positiva, pero vemos que no sucedió así, porque entre el corazón de este rey y del siervo malo había una enorme diferencia. Amén. Entonces esto aquí nos enseña que Jesús espera que lo imitemos. Lo que Jesús quiere es que nosotros tratemos a otros con la misma misericordia, con la misma bondad, con la misma compasión con la que Él nos ha tratado. Y vemos que el enojo del rey era de esperarse, porque en el versículo 27 había sorprendido a todos los demás siervos cuando le otorgó a este malo siervo el perdón de todas sus faltas. Pero vemos aquí que ante esta actitud tan reprochable, todo cambió en un instante. Y esto lo que nos enseña, hermanos, es de que sí, Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos, debemos de saber de que Dios nos ama, pero también va a llegar un momento en que vamos a ser juzgados por todas las cosas que hacemos. Aquí dice que le entregara al malvado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Era una revocación total de todos los favores que una vez le había concedido. Los verdugos eran los carceleros, los torturadores o los que se encargaban de ejecutar el castigo a las personas. Entonces aquí con esto nos demuestra de que en verdad Dios concede una salvación segura y un perdón totalmente, pero únicamente si el hombre no obedece la palabra o se niega a compartir con otros la gracia que le ha sido dada, todo se puede perder. Si nosotros no obedecemos a su palabra, si nos negamos a compartir
lo que por gracia hemos recibido, dice que también podemos perder todo esto, hasta el grado de que el, el estado va a ser, el postrer estado será más peor que el primero, como lo vimos en la lección anterior. Entonces vemos que este rey entregó a este hombre a los verdugos, y no solamente al hombre, sino toda su familia. Toda esa deuda que le había perdonado vino y se la puso nuevamente a él, así que ya no iba a tener una oportunidad más. Y en cuanto al plano espiritual, iba a ser torturado en su conciencia por todos los actos infames, y además hasta ser lanzado en el tormento eterno. Así que aquí lo que fue este hombre, este segundo llamado, fue para recibir juicio, no más misericordia. Ahora nos dice un juicio justo. Dice, entonces su Señor enojado, no, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En todas estas enseñanzas de Jesús, hermanos, vemos elementos opuestos a todos estos conceptos represivos y vengativos que se apoyaban en la ley y las enseñanzas de los judíos. Sin embargo, esta doctrina del perdón, reforzada por la intervención del juicio divino contra los que no obedecieran, era nueva, ya que los judíos estaban acostumbrados a torturar, a encarcelar y hasta dar muerte a todos aquellos que los ofendían. Pero aquí vemos a Jesús, el que nos había enseñado del perdón con su ejemplo y con todos sus preceptos, a que nosotros perdonemos con esa misma misericordia con la que Él nos ha dado el perdón y con la que nos ha justificado. Amén. Y lo que vimos con el destino de este siervo malvado es un aviso a nuestras vidas para que reevaluemos, para que nos examinemos cómo está nuestro trato hacia los demás. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Dice que nuestro Padre Celestial puede entregar también a los verdugos infernales, a los que no perdonen de todo corazón las ofensas de sus consiervos. Jesús no solamente exige de sus seguidores el perdón hacia quienes los han dañado y ofendido, sino que nos dice que debemos perdonar de todo corazón. Y esta frase en griego dice que con el corazón, ya que muchas veces perdonamos solamente con la boca, pero perdonar con el corazón, hermanos, significa que debemos de pensar bien lo que estamos haciendo, amén, de que sintamos compasión y amor hacia la persona que nos está pidiendo el perdón, que nos está suplicando ese perdón. Y que olvidemos totalmente la falta que hemos perdonado. Así como Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en Mateo 6:12. La manera en que nosotros perdonemos a los demás, mis hermanos, sus ofensas, así está en estrecha relación con el perdón, el mismo perdón que nosotros mismos vamos a recibir de Dios. Entonces vimos en este día, hermanos, que este mensaje es de suma importancia para la iglesia hoy en día, ya que
ya que no son pocos los que dejan de asistir a los servicios por algún disgusto que alguien de la congregación haya causado. Lo peor de todo es que los que causan esta deserción en los creyentes débiles son los que ya tienen mucho tiempo de estar en la iglesia y hasta ocupan puestos de importancia. Entonces el ejemplo que Jesús nos puso aquí para ilustrar esta importancia del perdón, nos ha presentado a esta persona, un funcionario público que había abusado de la autoridad, de los recursos del reino, hasta tal punto de tener una deuda tan grande que no podía pagar. Nos dice que era como más de 500,000 de libras de plata, pero él se postró a pedir misericordia a su amo para que le tuviera paciencia. Vimos al rey que al verlo humillado, postrado ante él, dice que fue movido a misericordia y le perdonó toda esa deuda completamente. Lo reprochable de todo este caso es que este hombre también tenía un deudor que tampoco podía pagar su deuda. Vimos que no podía pagar su deuda, aunque era tan pequeña en comparación a lo que él debía. Él no mostró esa misma misericordia con la que él recibió, sino que él no mostró esa bondad con la que el rey lo había tratado, sino que él se mostró malagradecido, arrogante, inclemente, violento, y exigía que se le pagara esa deuda. Vimos que este hombre tenía crueldad y egoísmo en su corazón, en su vida, porque no estaba dando por gracia lo que por gracia había recibido. Entonces también vimos que todo esto llegó a oídos del rey, ¿verdad? Porque algunos más de los siervos vieron todo lo que estaba pasando y llevaron esta noticia ante el rey, y fue presentado a un juicio, una segunda llamada que el rey le hizo, pero ya en este caso ya no era para mostrar misericordia, sino para llevarlo a un juicio y castigo merecido que tenía por no haber mostrado esa misericordia hacia su hermano, hacia su deudor. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que todos en algún momento hemos ofendido en algo a alguien, y nuestro deber como cristianos es pedir perdón con humildad y poder determinarnos de no volver a cometer la misma falta contra nuestros hermanos. Pero no podemos esperar mayor perdón que el que nosotros mismos estemos dispuestos a dar a los que nos ofenden. Porque dijo Jesucristo que si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco nosotros podremos esperar que Dios nos perdone nuestros pecados. Así que el pensamiento central que leímos hoy nos dijo que la mejor manera de poder acabar con un enemigo es perdonándolo. Que nos soportemos, fue el consejo del apóstol Pablo, diciendo que nos soportemos unos a otros y nos perdonamos unos a otros, y que si alguien tuviera una queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros lo hagamos. Colosenses 3:13. Así que, hermanos, vamos a tener una tarea hoy, y comprobemos que cada uno de nosotros hagamos una lista, que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos examine, que nos enseñe si hay alguien que hemos ofendido,
a alguien que debamos buscar para pedirle perdón o para perdonar, pero que lo hagamos de todo corazón. Amén. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar viendo otra parábola y que va a tener como tema los obreros de la viña y su recompensa. Para ello, hermanos, leamos el libro de Mateo, el capítulo 20, los versos del 1 al 16. Va a ser una lección donde vamos a aprender mucho sobre cómo prestar un excelente servicio al Señor. Amén. Así que les invitamos a que leamos esta clase para que leamos esta base bíblica, hermanos, para que cuando nuestro pastor esté dando la clase, nosotros podamos conectarnos y podamos entenderla mejor. Amén. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente vez.